hay actores públicos y privados en primer lugar, ¿no? En el pasado la respuesta hubiera sido obvia, uno hubiera indicado algunos estados como estados con influencia en la política peruana. Ahora habría que añadir actores privados, actores no estatales, no solo empresas, sino que ya eran actores en la década del 70, sino un tipo de actor privado que antes virtualmente no existía, las organizaciones no gubernamentales internacionales. Por ejemplo, en el tema de derechos humanos, que es un tema que ha sido tan controversial en el Perú y en el cual estas organizaciones y sus filiales, por así decirlo, peruanas, han tenido un rol fundamental, ¿no? Ya en cuanto a los actores estatales, que es usualmente lo que se tiene en mente cuando se formula este tipo de preguntas, claro, Estados Unidos es el país que representa la relación bilateral más importante del Perú, virtualmente, véase como se vea, ¿no? Es nuestro principal socio comercial, sigue siendo una fuente muy importante, no sé si la principal, pero si acaso la segunda fuente de inversión extranjera en el Perú. Es probablemente la principal fuente de ayuda oficial. Claro, la Unión Europea como conjunto es más importante, pero en cuanto a país individual, Estados Unidos es contraparte del Estado peruano en política antidrogas. De hecho, la política antinarcóticos del Perú tiene un fuerte componente de influencia norteamericana. En segundo lugar vendría, depende de cómo lo vea uno, ¿no? La Unión Europea probablemente, porque estamos en negociación de algo que es más ambicioso que el Tratado de Libre Comercio que firmamos con Estados Unidos, un acuerdo de asociación que incluye el libre comercio, y la Unión Europea es probablemente como conjunto el tercer mercado para el productos de exportación peruanos, tercero, segundo, es la principal fuente como conjunto de ayuda externa. La producción peruana de drogas va crecientemente al mercado europeo, cada vez menos al norteamericano, y probablemente los europeos empiecen a tener mayor injerencia en el tema. Y el acuerdo de asociación, además del libre comercio, tiene un componente de diálogo político y de cooperación. Si se llega a firmar ese acuerdo, eso va a hacer a la Unión Europea un actor importante. La Unión Europea, por ejemplo, se pronunció públicamente sobre la iniciativa del presidente García de incrementar las causales para aplicar la pena de muerte, y el tema desapareció simplemente de la agenda. Eso sería un ejemplo práctico de la influencia que puede llegar a tener la Unión Europea. China, contra lo que muchos suelen creer, no creo que sea un actor muy importante, porque China lo que le interesa son las relaciones económicas, esencialmente con el Perú. Le interesa mantener una buena relación política, pero no le interesa tener influencia en las decisiones políticas, ¿no? Pero el mercado asiático es un mercado importante. Por otro lado, sin embargo, creo que van a tener importancia creciente para el Perú los países vecinos, ¿no? Que de cualquier modo siempre han sido importantes. Finalmente nuestras guerras han sido solo con países vecinos, por cuestiones territoriales, y recordemos que la última fue el año 95, no hace tanto tiempo. Entonces los vecinos están aquí para quedarse. Mantener una buena relación con el vecindario es importante, pero además nuestras relaciones económicas con los vecinos están creciendo dramáticamente. Chile y Brasil ya son dos países limítrofes, ya son dos de los 5 países más importantes como fuente de inversión extranjera en la economía peruana, y el comercio con esos países está creciendo a un ritmo significativo, particularmente con Brasil. Pero además con Brasil somos parte, y con Chile en menor medida, de un proyecto de integración regional que tiene también una dimensión política. Perú, en teoría, es un aliado estratégico del Brasil, aunque no siempre queda claro qué significa eso en términos prácticos. Pero en cuanto a identificar los actores, creo que esos serían los actores fundamentales.